carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 1. Y si lo hemos hallado, decimos amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén y amén. El apóstol Pablo empieza escribiendo esta carta en el versículo 8, donde hemos leído en el versículo 1, capítulo 8, verso 1, diciendo ahora pues, la palabra que está presente, trayendo como diciendo en conclusión también, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto lo habla luego de haber hablado, luego de haber enseñado a los hermanos por medio de esta carta, cuál es el resultado de la obra de Dios en Cristo Jesús y en favor de la vida de aquellos que están en Cristo Jesús. En el capítulo 1 viene hablando el apóstol Pablo acerca de la condición del ser humano, viene hablando de la revelación de la justicia de Dios, la revelación del Evangelio, la revelación de la ira de Dios para todos aquellos que se pierden, y viene hablando acerca de la condición humana. Nosotros tenemos entendido y Dios nos ha enseñado y le hemos puesto un nombre a la doctrina de lo que es el retrato del hombre para Dios mostrar así lo que es el hombre interiormente y lo que exteriormente se muestra, se manifiesta, se conduce el hombre por lo que hay dentro del hombre. Y esto es a causa del pecado que entró, dice, por un hombre, por Adán, entró en el mundo por Adán, entró y así el pecado pasó a todos los hombres y entró la muerte a este mundo y todos los hombres se separaron de Dios. En esa condición de pecado, de posición de pecado, el hombre vivió en este mundo alejado de Dios, separado de Dios, sin comunión con Dios, sin conocer a Dios, así como nosotros lo hemos aprendido, alejado totalmente de lo que es la ciudadanía de Israel, alejado de Dios, de los pactos, de las promesas. Y nosotros que somos los gentiles, nada teníamos que ver con el pueblo de Israel, con su pueblo escogido, ni siquiera teníamos conocimiento de Dios. Y según las Escrituras nosotros vemos que no había pensamiento alguno del hombre en su corazón, en su mente, acerca de Dios. El hombre no le buscaba, no había justo ni a uno, todos se hicieron inútiles, no servía nada de lo que hay en el hombre para agradar a Dios por su condición de pecado. Tanto es así que el hombre escogió lo malo y Dios lo entregó, dice, a su propia mente para que hicieran lo que quisieran. Luego Dios envía su retribución, dice, conforme a la maldad que ellos ejercían. Ahora, el apóstol Pablo viene hablando acerca del retrato del hombre, viene hablando acerca del hombre moral, del hombre inmoral y del hombre religioso, lo cual Dios muestra que ninguno de ellos puede alcanzar gracia delante de él para alcanzar salvación, ni el religioso por las obras buenas que puede hacer, ni el moral, no teniendo religión por las más y muchas obras de caridad buena que pueda llegar a hacer, y el hombre inmoral que totalmente pervertido jamás agradaría a Dios. Dada la ley para todos los judíos, dada la ley mosaica para todos los que pertenecían al pueblo de Dios, el apóstol Pablo empieza mostrando que aparte de la ley está la justicia de Dios que justificaría a los hombres, aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron predestinados, aquellos que fueron señalados por Dios para ser justificados delante de su presencia. Así empieza mostrando que Dios es el único que tiene autoridad para hacer esta obra y la hizo en Cristo Jesús, enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra para condenar al pecado en su cuerpo de carne y así todos los hombres mueran en Cristo Jesús y todos los hombres que resucitaran juntamente con Él, todos los que Él elegiría, adquirirían una nueva vida, una vida espiritual, la vida en Cristo Jesús. Justificados quiere decir absueltos de toda culpa, de todo pecado, de todos los delitos, de todas las cosas malas que el hombre ha hecho. Dios dice que en Cristo Jesús cargó todos esos pecados y dice, y no hay memoria más de ellos, sino que Dios nos da una nueva vida santa, justa y perfecta, que es en Cristo Jesús, en su Hijo. Miren todas las cosas que nosotros estamos hablando, que por ahí para nosotros son cosas que nunca jamás hemos escuchado, que no las llegamos a entender a causa de que por ahí no lo hemos alcanzado a escuchar y a veces la hemos perdido, que Dios nos ha enseñado, la hemos perdido.
y se han perdido muchas cosas de nuestra memoria que no hemos retenido. Doctrinas que para nosotros, muchos de nosotros son conocidas, pero habiendo Dios absuelto al hombre, le da una nueva vida y lo declara justo. Entonces, para todos los hombres, lo llevamos a nuestra vida, lo aplicamos a nuestra vida y nosotros decimos, el apóstol Pablo dice, no hay más culpabilidad. No hay más culpabilidad sobre nuestra vida, no hay culpa, no hay culpabilidad sobre nosotros que nos pueda llegar a condenar, porque el que nos declaró libre fue nuestro Dios. Un comentarista dijo, bueno, dice, al hombre que se lo declara inocente de aquella culpa o cargo que se le muestran delante de un juez, una vez que el juez dice, no, este hombre es inocente, dice, déjenle libre, no tiene que pagar nada. Pero nosotros vemos lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida, que Dios nos crucifica a nosotros juntamente con Cristo. En otras palabras, nosotros lo tenemos que tomar como una anulación de lo que nosotros éramos. Pero ahora, estando en este cuerpo de carne, Dios nos da una nueva posición y nos da su Espíritu Santo. Nos da su propia vida, nos da su propia naturaleza. Nos da su Espíritu para que por medio de ese Espíritu nosotros andemos conforme al Espíritu. Y esto es lo que vamos a hablar. Porque viendo el apóstol Pablo y mostrando a los hermanos de Romanos, en el capítulo 7 en adelante empieza a mostrar el conflicto que él tuvo acerca de la ley mosaica que él conocía, que él sabía que tenía que cumplir delante de Dios, pero dice encontraba una ley en su miembro que se revelaba la ley de su mente. Él sabía lo que tenía que hacer como bueno, pero cuando quería ejercer, cuando quería poner en práctica lo bueno, él encontraba que en su cuerpo, en sus miembros y en su mente había otra ley que se oponía a hacer lo bueno. Entonces él mostró cómo actúa el pecado, cómo actúa el poder del pecado y cómo se revela la carne a la voluntad de Dios. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 8 más adelante lo muestra todo eso. Pero el apóstol Pablo empieza mostrando el conflicto que tenía y el conflicto que tenemos todos los que somos de Dios. Entonces toma ahora en el capítulo 8, verso 1, diciendo ahora pues, pero en el versículo de más arriba, en el versículo 25, el capítulo 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto no quería decir que andaba haciendo pecado por todos lados, sino que mostraba lo que el pecado a través de este cuerpo de carne podía llegar a manifestar si él no vivía una vida de justicia obedeciendo a Dios. Pero él no andaba así, él andaba ya en el Espíritu y comprobó la libertad que tenía en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación, esto lo hizo Dios en favor de esta vida, un resultado y un beneficio para todos los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, absueltos de culpa y cargo. No hay nadie que nos pueda venir a acusar. No hay diablo, ni espíritu inmundo, ni nadie de este mundo, naturalmente hablando, que nos pueda acusar delante de Dios de que aún nosotros somos pecadores y que estamos condenados y que tenemos que hacer un montón de cosas para salvarnos. Nadie puede venir a decirnos esto, porque Dios nos muestra por la revelación de su palabra que ahora somos el hombre nuevo creado en Cristo Jesús en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién se puede oponer a eso? El diablo lo sabe. Lo que a veces no lo saben son los creyentes. Por falta de revelación, por ignorancia o porque a veces no se le presta la debida importancia y la debida atención de cuando Dios nos habla a nuestra vida. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo Jesús. No vamos a leer todo el capítulo 8, pero el apóstol Pablo habla trayendo fundamento de por qué estamos en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando en este mundo se habla acerca de andar y el apóstol Pablo trae esta palabra, la trae haciendo referencia a comportamiento, a conducta, a forma de ser, a forma de pensar. La conducta que teníamos nosotros alejados de Dios no es la que tenemos hoy. La vida que teníamos alejado de Dios no es la que tenemos hoy. Es muy diferente. Por eso vamos a leer en el capítulo 14 de Hechos capítulo 14, verso 16, para mostrar cómo la soberanía de Dios, Él tiene autoridad para confirmar lo que le hemos comentado acerca del capítulo 1 de Romanos. Dice, capítulo 14, verso 16 del libro de los Hechos, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todos los hombres andar en sus propios caminos. La soberanía de Dios
Y cuando se habla de andar en su propio camino, las Escrituras nos muestran de aquellos que andan en su propio pensamiento. En nuestro propio pensamiento natural, el hombre natural no hace más de lo que piensa. Creo que el libro de Proverbios habla acerca de que así tal como piensa el hombre, así tal es. Quiere decir, anda así, se muestra así, se manifiesta de esa manera. ¿De qué manera? De cómo piensa. Por eso Dios dejó andar, dice, a los hombres en su propio camino, en su propio pensamiento. Dice, fueron entregados por Dios a hacer lo que ellos quisieran. Acerca de lo que su corazón, lo que su mente, lo que su carne, lo que el hombre deseaba, Dios los entregó a ellos. Dios no le va a obligar, ni nunca lo va a obligar. Ahora, Dios ha dejado que los hombres hagan conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos desean. Sí, lo hemos hecho nosotros, lo hemos comprobado nosotros, alejados de Dios, sí. Ahora todo es diferente, Dios ha cambiado nuestra vida. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Ahora, la pregunta es, ¿a alguien que está en Cristo Jesús puede andar conforme a la carne? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, y parece que pone una duda el apóstol Pablo, pero está hablando de algo real, de algo que sucede en el pueblo del Señor. ¿Puede ser que alguien espiritual ande conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme a la carne? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice así: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo Jesús, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Hasta ahí nomás. Ahora, ¿puede alguien espiritual seguir viviendo en la carne conforme a su pensamiento? Porque el apóstol Pablo estaba hablando para corregir una situación que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, una iglesia totalmente completa y con todos los dones que el Señor había dado a la iglesia de Corintio. A ellos nada les faltaba, dicen, todos estaban enriquecidos, no les faltaba nada en cuanto a lo que es espiritual. Sin embargo, ellos no lo sabían administrar conforme a la gracia de Dios. No sabían cómo administrarlo sabiamente. Entonces uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y dice, ¿no soy carnal todavía? Y nosotros vemos y podemos entender por las Escrituras que alguien que no discierne, alguien que aún no ha practicado, alguien que no ha desarrollado lo que Dios le ha enseñado, puede llegar a vivir una vida carnal, viviendo conforme a lo que piensa. Estos pensaban y decían, bueno, yo pienso que porque me predicó Apolos, yo soy de Apolo, porque el otro me dice, yo me fui enseñado por apóstol Pablo, soy del apóstol Pablo. Y sin embargo, nada tenía que ver con lo que es la verdad de Dios. Somos todos de Cristo. El apóstol Pablo le presentó también a los hermanos de Corintio, como los de Gálatas, a Cristo crucificado. Sin embargo, ellos seguían pensando de una manera la cual los llevaban a ellos a conducirse y a hablar y a manifestarse. Y el apóstol Pablo no le pudo hablar como a espirituales, le tuvo que hablar como niño. Y cuando lo compara con niño, dice, ¿no soy carnales todavía? A nosotros no nos gusta cuando nos tocan el tema de lo que es niño y lo tenemos que llevar también como el apóstol Pablo a la actividad carnal. Cuando el apóstol Pablo hace referencia al niño espiritual en Gálatas capítulo 4, verso 1, habla de alguien que no tiene diferencia con la clase de vida que llevaba antes de llegar a Dios, porque no tuvo desarrollo espiritual, aún sigue siendo un niño espiritual, no ha cambiado, no ha sido modificado, no ha sido transformado aún. Lo malo es estar todavía en esa condición. Ahora, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 19, el pasaje conocido por todos nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Y nosotros leemos esto y empezamos a hacer y poner en nuestra mente como una regla por medida, que el andar en la carne solamente es que se manifiesten todas estas cosas que están
escrita aquí en la palabra de Dios. Porque leemos que son las obras de la carne y enumeradas son bastante. Y muchos de nosotros pensamos que si estas cosas no se manifiestan en nosotros estamos viviendo una vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tengo celo, porque no soy idólatra, porque no hago hechicería, no estoy enemistado con alguien, no tengo pleito, no tengo ira, no tengo contienda, no tengo disensiones y herejía, no tengo nada de eso, no soy un homicida, entonces estoy andando en el espíritu. Entonces lo encerramos ahí, en las obras de la carne que el apóstol Pablo enumera. Pero vemos nosotros que la carne no tiene solamente esta manifestación. ¿O acaso nosotros no podemos añadir más cosas a lo que está escrito aquí? No a la palabra de Dios, sino agarrar en un papel y enumerar todas las manifestaciones de la carne que no están aquí. Vamos a leer en capítulo 3, volvemos un poquito para atrás de Gálatas, teniendo en cuenta que la carne tiene diferentes manifestaciones. Vamos a ver otro ejemplo de Gálatas capítulo 3, verso 1, dice: «Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo haces por la obra de la ley o por el oír con fe? Cuando el apóstol le habla a los hermanos de Gálatas de esta manera, es a causa de lo que estaba sucediendo en Galacia, de aquellos judaizantes que enseñaban a los hermanos que para ser justificados delante de Dios y para ser salvos tenían que ser circuncidados y guardar la ley, cumplir con todas las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo le habla desde el capítulo 1 ya mostrando, dice también, a Cristo y este crucificado, muriendo en favor de todos los hombres, y que en el versículo 16 del capítulo 2 de acá de Gálatas dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es lo que le enseñó el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Ahora, los hermanos empezaron bien, empezaron oyendo el mensaje y la revelación del evangelio, que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley, que la justicia de Dios se manifiesta hacia el hombre solamente por la fe, por gracia de Dios, y que todo aquel que cree porque Dios le concede el creer, no por cumplir con las obras de la ley que ellos conocían. Sin embargo, ellos empezaron a oír otra voz, empezaron a oír a aquellos que predicaban un evangelio diferente, y el apóstol Pablo dice: no es que haya otro evangelio diferente, lo que hay es otra enseñanza que ustedes están escuchando y que han obedecido a esa enseñanza. Dice: tan necios sois si lo hacemos y traemos otra palabra de otras versiones de la Biblia, son palabras más duras las que hablan. Pero el apóstol Pablo dice: ¿tan necio soy? Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es claro. Dice: recibieron el Espíritu Santo, recibieron la naturaleza de Dios, recibieron la vida de Dios por haber cumplido las obras de la ley o por haber oído con fe. Nosotros decimos: es imposible que se reciba el Espíritu por hacer las obras de la ley, por cumplir con las obras de la ley. Sin embargo, aquellos habían empezado en el Espíritu y dice: ¿vas a acabar por la carne? Ahora, nosotros miramos y decimos: un hombre espiritual, un hombre que ha nacido de nuevo, alguien que comenzó en el Espíritu, ¿puede llegar a volver a vivir en la carne? ¿Qué quiere decir? Pensar conforme a lo que está en su mente y en su corazón, que nada tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios, que conforme a su pensamiento, conforme a lo que oyó, fue fascinado, fue hechizado, fue persuadido a creer a aquellos hombres que enseñaban que para alcanzar la justicia de Dios tenían que circuncidarse, tal como estaba escrito en los mandamientos de Moisés, en la ley mosaica. Sin embargo, el apóstol Pablo le había enseñado que no era de esa manera. Sin embargo, ellos se volvieron a la ley, se volvieron a cumplir con lo que estaba escrito en la ley. Hubo algo que cambió su pensamiento, hubo algo que lo fascinó, y era una enseñanza diferente que nada tenía que ver con la revelación de Dios, que cambió su forma de pensar. Y cuando cambiaron su forma de pensar, cambiaron su forma de vivir. Cuando cambiaron su forma de pensar conforme a lo que estos le estaban mintiendo, engañando, ellos dejaron de vivir una vida espiritual y comenzaron a vivir una vida en la carne. Esto es lo que le muestra el apóstol Pablo. ¿Vas a acabar por la carne? Gloria sea el nombre del Señor.
¿Quién nos fascinó? Una influencia perjudicial, dice un comentarista, una influencia perjudicial. ¿Sabe cuántos hombres y creyentes en este mundo reciben esa clase de influencia conforme a los engañadores que enseñan en este mundo? ¿A cuántos nosotros conocemos que han comenzado bien, que han comenzado a estar con nosotros, a vivir una vida espiritual y de repente nosotros lo vemos que viven una vida natural en la carne ahora? Y a veces el hermano que era fervoroso y nosotros lo vemos ahora que ya no es fervoroso, ya su vida es diferente, ya es como que se está moldeando un poco más al mundo, que toma cosas del mundo y ya no. Ahora, hay algo que eso fascinó, hay algo que lo influenció, que no proviene de la palabra de Dios, que proviene de otro lado. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo en la palabra, ¿quién nos fascinó? Una influencia irresistible, que no pudieron resistir a las palabras de engaño. Ahora, porque no estaban firmes en la fe, porque su confianza, su fe no estaba basada verdaderamente en la palabra de Dios. Su confianza no estaba firmemente fundamentada en Dios, en Cristo Jesús, en la obra de Dios en Cristo Jesús. Por eso a veces nosotros creemos que estamos firmes y no estamos firmes como nosotros pensamos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que ellos habían derribado, lo volvieron, dice, a construir. Lo que ellos habían dejado, lo volvieron a cumplir. Habían dejado las obras de la ley, habían comenzado una vida en el Espíritu y cambiaron la vida espiritual por vivir una vida en la carne. Porque quien quiere cumplir las obras de la carne para ser justificado delante de Dios, para alcanzar gracia delante de Dios, lo está haciendo por su propia fuerza, por su propio mérito, por su propia voluntad y queriendo alcanzar así gracia delante de Dios. Y por las obras de la ley, dice, ningún hombre será justificado delante de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17 dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Hasta ahí nomás. Dice el apóstol Pablo, que no andáis como los otros gentiles. ¿A quién le dice? A los gentiles que congregaban en Éfeso. ¿Cómo andaban los otros gentiles? Dice, en la vanidad de su mente, conforme a su pensamiento, conforme a lo que ellos pensaban. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Bueno, esto es lo que tiene que suceder. El apóstol Pablo le está diciendo que se renueven. Pero la única forma de que nuestros pensamientos se renueven es por la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de esta mente, renovar el espíritu de vuestra mente, estamos hablando de la vida del espíritu. Y cuando relacionamos la mente, estamos relacionando también con el espíritu, mente. Y no la mente natural, sino la mente espiritual. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. No tenemos solamente la mente natural que está en contra de Dios, sino tenemos la mente de Cristo. Y en algún momento también tenemos que volver a escuchar lo que es la mente de Cristo en cuanto a sus facultades, en cuanto a su autoridad, en cuanto al tribunal de justicia, la conciencia, el tribunal de la conciencia donde se asientan todas las decisiones que el hombre toma, juicio. Pero se renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo no andemos nosotros como andan los otros gentiles o como andábamos nosotros viviendo en este mundo conforme a los pensamientos de nuestra mente que provienen de lo que hay en nuestro corazón. Y esto también lo tenemos que tener en claro, porque conforme a lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a pensar. El Señor Jesucristo dice que, bueno, los malos pensamientos, dice, vienen, proceden, nacen, dice, del mal corazón. Y los buenos pensamientos del buen corazón. Ahora, nosotros tenemos un corazón nuevo. Nosotros tenemos un corazón ahora que puede ser lleno de la palabra de Dios. Que tiene que ser lleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea firme en nuestra vida, para que la palabra de Dios sea solamente nuestro pensar y conforme a nuestro pensar nosotros andemos y vivamos una vida diferente. Ya vamos a ir un poquito más adelante para completar eso. Pero el apóstol Pablo le enseña a los hermanos y también lo nombra en el capítulo 12, verso 2 de Romanos, a los hermanos, diciéndole que renueven sus entendimientos, renovando el espíritu de vuestra mente, renovando el entendimiento. ¿Para qué? Para que cambiando la forma, dice, de pensar, nosotros cambiemos la forma de vivir. El hombre natural no puede cambiar la forma de vivir porque solo tiene una mente, un corazón pervertido delante de Dios a causa del pecado, la contaminación del pecado,
y su forma de vivir es conforme a lo que Él piensa, conforme a lo que Él es. No se puede manifestar de otra manera. ¿Nosotros por qué somos así? Porque somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente, tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos tienen que ser conforme a la palabra del Señor y nos vamos a manifestar diferente. Nuestra conducta va a ser visible a los demás cuando nosotros pensemos de la manera que está escrita en la palabra del Señor. Dios dice que nos dio un nuevo corazón y escribió sus leyes, escribió sus mandamientos, sus mandatos. Lo escribió en nuestro corazón, están en nuestro corazón. Lo que lo tenemos que conocer somos nosotros. Cuando hay una ley en nosotros, o podemos hacer una comparación, cuando hay una ley gubernamental en alguna ciudad, algún estado, esa ley quiere decir que rige en ese estado y nadie la puede violar sin que haya un castigo o una retribución. Bendito sea el nombre del Señor, para que nosotros pensemos, para que nosotros meditemos. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, vamos a seguir siendo niños. Vamos a seguir tomando la leche espiritual y no el alimento sólido que nosotros necesitamos para crecer en justicia, para crecer en gracia, para crecer como hombres espirituales. A menos que nosotros queramos quedarnos en un solo lugar comoditos, no nos queremos mover de ahí y no queremos ninguna responsabilidad. Eso tiene que ser una decisión de nosotros. Por eso mostré al principio, ¿puede alguien que ha nacido nuevo, a quien Dios dice que está en Cristo Jesús, que tiene una vida espiritual, vivir una vida carnal? Gloria sea el nombre del Señor. Volvemos al capítulo 8 de Romanos, verso 1. No los que andan según la carne, no los que andan conforme a la carne. La palabra conforme quiere decir en conformidad o acorde a. En conformidad, acorde a. Entonces quiere decir conforme, que está de acuerdo con lo que yo pienso, que está de acuerdo con lo que yo decido. Y cuando aparece la palabra yo, está hablando del hombre natural. Está hablando yo, mi mente, mi corazón, mi pensamiento, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo siento, lo que yo decido. Los que andan conforme a la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina diciendo, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo empieza mostrando dos clases de conducta diferentes. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Cuando el apóstol Pablo trae la palabra andar en este pasaje, está hablando, dice, en el imperativo presente. Que el imperativo quiere decir una imposición presente de la cual nosotros, como lo hablaba el pastor Omar Rosales, una obligación. Si decimos que somos espirituales, tenemos una obligación de andar, de conducirnos, de tener una clase de conducta como espirituales, como verdaderos hijos de Dios. Es una obligación para el hombre nuevo. Ahora, aquel que diga que no, tiene su propio pensamiento. El que puede llegar a decir, no es tan así, tiene su propio pensamiento. Yo le voy a leer algo que anoté, que es una pequeña lista, y quiero que preste atención de las manifestaciones de la carne. Fíjese lo que dice. Dice, la carne, dice pues, es arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa, pero es cuando es llevada contra una pared por el Espíritu, esta puede asumir un poder de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de lo moral, celosa por el trabajo de la iglesia, indignada por lo mal hecho, tornándose provocadoramente evangélica. La rectitud de la carne es falsa. Está centrada en el yo y busca su autojusticia. La carne puede memorizar la escritura, puede dar grandes sumas de dinero, dar testimonio conmovedor, cantar, predicar un sermón, puede pedir excusa o arrepentirse o sufrir. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero nunca cederá terreno, nunca se entregará, nunca cambiará, nunca se rendirá. Es rebalosa y evasiva. Cuando se ve acorralada, adopta otro disfraz y aparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Prefiere destruir antes que rendirse. Tiene su propia opinión. Su mente es argumentativa. No se somete a la voluntad de Dios. Es independiente. Entiende la palabra, pero dice, no es tan así. Y la reinterpreta rebeldemente. Congrega, pero por las razones equivocadas. Puede leer la palabra, pero no agrada a Dios. Tiene su propia justicia. Esto es solamente un poquito de todo
lo que es la manifestación de la carne. Un poquito nosotros hemos leído del apóstol Pablo de lo que son las obras de la carne y hemos leído un poco más acá para desarrollar. Pero ¿ha visto algo de lo que nosotros hemos leído, tal vez que ha sucedido en nuestra vida, que es arrogante, que tiene un elevado, alto concepto de sí mismo, que como él no hay nadie, y está hablando de alguien que está en la carne, pero estamos hablando de lo que es creyente, de lo que es congregación. Estamos hablando para nuestra vida autoritaria. No lo busque, pero me vino a la memoria lo que es la oposición de Diófretes en la tercera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 9. Dice cómo Diófretes, que estaba pastoreando una congregación, dice, las obras malas, dice que hacía parloteando con palabras malignas contra ellos, contra Juan, contra los hermanos. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Arrogante, autoritario, ¿un hombre espiritual o está conforme a la carne? Un ejemplo. Dice, fantasiosa, se jacta de lo que tiene. Lujuriosa, eso es para la intimidad. Cínica, desvergonzada, quiere decir desvergonzada, no tiene vergüenza. Nosotros pensemos y hagamos una imagen. Orgullosa, ¿hay creyentes orgullosos? Cuando es llevada contra la pared por el Espíritu, dice, esta puede asumir un poder de rectitud, como que quiere hacer lo bueno delante de Dios, pero lo quiere hacer naturalmente. Si lo comparamos con los hermanos de Galacia que volvieron a las obras de la ley, bueno, la carne también, este es un buen ejemplo. Quiere una vida de rectitud, haciendo cosas para Dios, haciendo lo bueno. Luego se jacta de lo que hace, pero no lo hace conforme al Espíritu. Puede convertirse en piadosa, religiosa. ¿Conocemos nosotros a alguien religioso? ¿Conocemos a alguien que solamente congregan y que su vida no ha cambiado nunca dentro de la congregación? Yo conozco y puedo dar fe de eso. Escrupulosa de lo moral, quiere decir que es recto, o sea, muy legalista, de que las cosas tienen que ser así, tienen que ser moralmente así, y como Dios dice, así, nadie se puede equivocar, y entonces empieza a hacer juicios sobre los demás, como si uno no se equivocara. Celosa por el trabajo de la iglesia. ¿Ha pasado eso? Estuvieron trabajando 2 hermanos y no llamaron a nadie más. Y algún celoso se pudo haber puesto celoso porque no lo llamaron ahí, no llamaron a nadie. Y puede decir un montón de cosas por esos 2 hermanos que estuvieron trabajando en la congregación. Y no solo eso, sino por el trabajo de la iglesia, ya está hablando de algo más amplio que en cuanto a lo espiritual. Indignada por lo mal hecho, de lo que estamos hablando, indignada por lo mal hecho. Cuando ve algo que está mal hecho, se indigna. En vez de colaborar, en vez de ayudar, se indigna. Dice, tornándose provocadoramente evangélica, como alguien que tiene una faz, no quiero decir careta, pero algo que es como que se viste religiosamente, que quiere mostrar que es evangélico, pero su rectitud es falsa, su vida es el yo, y busca su autojusticia. De todas las cosas que hace, busca su autojusticia. Voy a pasar algunas cosas para no ser tan largo. Puede dar grandes sumas de dinero. ¿Sabe cuántos nosotros conocimos que tenían mucho dinero? Aquí en Gualeguay también hermanos que colaboraban con grandes sumas de dinero para la congregación, pero luego eso no sirvió para nada. Su bondad, su carisma, su caractividad no estaba basada en el amor, sino en hacer algo para sobresalir, en hacer algo para que quede como aquella persona que dio mucho y que la recuerden como dio mucho, pero luego terminaron se alejando de Dios, lo dejaron todo. Puede pedir excusa o arrepentirse. Hemos visto personas que se han bautizado y han hecho la confesión de fe, arrepintiéndose de sus pecados. Sin embargo, personas que no por pasar las aguas del bautismo han nacido de nuevo. Algunos no congregaron más y otros siguieron congregando, pero su arrepentimiento no es arrepentimiento según Dios, fue un arrepentimiento de la carne, de aquella persona que se le dice, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento, pero no es un arrepentimiento según Dios. ¿Puede sufrir? Sí puede sufrir, la carne puede sufrir. Después habla de que la carne nunca cederá, nunca se entregará, tiene su propia forma de ser, hablando de su propia forma de conducirse, de su propia forma de pensar. Sigue siendo la misma vieja y fatal y malvada carne, sí, no se rinde. Su mente es argumentativa, lo podemos llevar a aquellos argumentos. La palabra argumento quiere decir aquella forma de pensar que tiene aquel que argumenta algo y la cual tiene tanto argumento
que se hace como una fortaleza en su mente y esa fortaleza no se puede derribar si no es por la palabra de Dios. Piensa de esa manera y es algo tan fuerte lo que piensa que obra de esa manera. Gloria sea el nombre del Señor. No se somete a la voluntad de Dios. Ahora, qué tremendo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, la carne no se somete a esa voluntad. Entonces, también puede ser que la carne sea permisiva algunas veces y a veces no, ¿sí? A veces opta ser de una forma religiosa y a veces no. A veces opta ser a veces fiel y a veces no. A veces tan religiosa que congrega toda la semana y a veces no es religiosa que no congrega toda la semana, ¿sí? Vive una vida espiritual, ¿no? ¿Qué hace? Vive también en la carne. Es independiente de Dios. Su palabra no le basta para vivir una vida recta, completa, pura, delante de Dios. Eso quiere decir que tiene mucha falla y se hace ver, ¿eh? ¿Entiende la palabra? Sí, pero dice, no es tan así. Esto no, siempre lo decimos, pero esto lo tomé de alguien que lo explicó, lo leyó de esta manera. Entiende la palabra, pero dice, no es tan así. Alguna vez nosotros hemos pensado, oyendo la palabra de Dios, y en nuestra mente nos dijo, no es tan así, y la reinterpreta. Las vuelve a interpretar para sí mismo de una manera equívoca, porque la interpretación de la palabra, la revelación de la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que la revelación viene por el Espíritu Santo. Y Dios no le va a revelar nada a la carne. El apóstol Pablo en el capítulo 8 después habla acerca de esta cosa más adelante. Congrega, dice, pero por las razones equivocadas, sea religiosa. Congrega porque sabe que tiene que congregar. La carne congrega porque sabe que tiene que congregar. Porque Dios dice que hay que congregar. Y hay que estar con los hermanos, pero no lo hace por amor. No lo hace por amor a los hermanos, porque la carne no quiere estar con los hermanos. La carne no quiere adorar a Dios, y esto es algo muy importante de lo que quiero hablar. La carne no quiere adorar a Dios. Y cuando nosotros cantamos los coros de adoración, es claramente visible cuando la carne toma el control del dominio de nuestro cuerpo. La carne no puede adorar a Dios. La carne no puede entregarse en el espíritu para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es imposible. La carne se revela, tiene conducta, tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de ser, y la carne no es rebelde. El hermano que preside dice, levante la mano, y la carne dice, no la levantes, y no levantamos la mano. El que preside dice, ¿cuánto damos gloria a Dios? Y la carne dice, no digas gloria a Dios, y nosotros lo obedecemos. Ahora nosotros encerramos todo solamente a veces en la ira, en el celo, en las obras de la carne que el apóstol Pablo habla ahí en el versículo 19 del capítulo 5. Sin embargo, no es solo eso. Hay mucho más de la manifestación de la carne aún en las personas que han nacido de nuevo. Dice, los que andan conforme a la carne, los que se manifiestan conforme a la carne, los que se muestran conforme a la carne, y es claramente visible. Y aunque nosotros no reconozcamos que andamos en la carne se muestra. No puede ocultarse. Un hombre espiritual no puede ocultarse. No puede fingir ser un hombre espiritual. El hombre espiritual queda evidenciado que es una persona que canta, que ora, que alaba a Dios, que levanta su mano, que obedece, que es fiel delante de Dios, que quiere aprender la palabra de Dios, que desea estar en la presencia de Dios, que quiere ser fiel. El hombre espiritual es claramente exhibido. Jesús anduvo conforme a lo que estaba escrito acerca de él. ¿Qué es lo que estaba escrito acerca de él? En las profecías, en el libro de Moisés, en los salmos, en los profetas, todo lo que estaba evidenciado de aquel que iba a venir, iba a manifestarse como aquel que era el Hijo de Dios. Por eso el pastor hablaba acerca de las señales que hizo Jesucristo. ¿Qué quiere decir las señales que hizo Jesucristo? Dar evidencia de lo que estaba escrito acerca de él. Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Y lo mostró. Y lo exhibió. Y esas señales eran para los hombres de que Él era la manifestación de aquello que estaba escrito. Ahora nosotros somos carta leída delante del mundo. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que está escrito acerca de nosotros. Y lo que Dios haga de nosotros y a través de nosotros no se va a poder ocultar. No lo vamos a poder negar a hacerlo. Si es que nosotros queremos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si nosotros decimos, no están así, entonces tenemos un problema delante de Dios y tenemos un problema con nosotros mismos. ¿Cuándo lo vamos a notar? Cuando nosotros obedezcamos a la carne.
¿Qué es obedecer a la carne? Obedecer a lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros decimos lo que nosotros quiere decir lo que la carne piensa. En el libro, lo voy a leer. En el capítulo 8, de verso 5 y de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Listo, se acabó. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No pueden pensar otra cosa. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Tienen su corazón, tienen su mente ya formada a vivir una vida de rectitud delante de Dios. Sin embargo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque la carne tiene su deseo, la carne tiene su propio pensamiento. Volvemos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Listo? Una lucha. Andad, condúzcanse, piensen, obedezcan. ¿A quién? Al Espíritu. Pero eso solamente cuando hay una mente renovada por la palabra de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la carne tiene deseo todavía. No está sometida totalmente a tener esa inactividad de la cual Dios requiere de nosotros. No, todavía no. La carne todavía tiene deseos de hacer cosas malas, tiene deseos de hacer cosas malas. ¿Lo sentimos nosotros? ¿Lo experimentamos en nuestra vida? Aún la carne se opone a la voluntad de Dios. ¿La carne sentimos que se opone a la palabra de Dios? Sí. Ahora, ¿qué dice? No satisfagar los deseos, lo que la carne quiera, lo que la carne sienta. Si la carne siente, amados hermanos, que nosotros no debemos obedecer a Dios, el apóstol, y Dios nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo, no satisfagar los deseos de la carne, sino andar al Espíritu. ¿Qué tan difícil es eso? Es tan simple como decir, vence con el bien y el mal. Bueno, dejemos de hacer lo malo para hacer lo bueno. No, hagamos lo bueno, entonces lo que es malo deja de tener actividad y se vuelve inactivo. Andemos en el Espíritu y ya lo que es natural, lo que es de la carne, va a quedar inactivo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Andar en el Espíritu, conforme a lo que Dios nos enseñó. Bueno, piensen en las cosas del Espíritu, en esto pensás, en las cosas, en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, lo que nosotros somos delante de Dios. ¿Estamos obligados a hacerlo? Nosotros lo hemos aprendido. Si somos hombres espirituales, no somos deudores a la carne, no tenemos ninguna obligación de hacer las cosas de la carne. Esto es activo. Nadie nos va a obligar a obedecer a Dios. La decisión la tenemos que tomar nosotros porque esta lucha es interior. Pues estos se oponen entre sí. Nosotros sentimos que se oponen, nos miramos por un lado, nos miramos para el otro, nos imaginamos una lucha interior, se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran, porque si no es en la carne, es en el Espíritu. No hay un medio intermedio. No hay un hombre semi-espiritual. Esto no existe. Por eso el Señor en el Apocalipsis dice que vamos a meditar a los tibios. No son fríos, no son calientes, son tibios. Preguntémosle a Dios. Nunca ferviente, tampoco súper frío, religioso. Cantamos y nos gozamos los coros rápidos, pero en los coros de oración nos cuesta mucho a nosotros adorar a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no hay, por decirlo así, un sentimiento forzado que nazca de nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con nuestra alma, con todo nuestro buen sentir en agradecimiento hacia el Señor Jesús por lo que ha hecho por nuestra vida, por la salvación que nos ha regalado, por todo lo que ha sufrido. Como no está formado todavía en nosotros, entonces no le podemos adorar a Él como Él requiere y se le debe adorar a Él. Por eso cantamos nosotros, con toda mi fuerza yo te amo, y nosotros sabemos que no le adoramos con toda nuestra con nuestra fuerza, ni la amamos con todo nuestro ser, porque no está sucediendo en nuestra vida. Porque cuando nos llegamos a decir eso implica mucho en nuestra conciencia. Le podemos decir al Señor, te amo con todo mi corazón, y nosotros viene a nuestra mente que le fallamos 2 días de culto. Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿y por qué me abandonaste? Y nuestras excusas delante de Dios no van a ser justas. ¿Por qué no van a ser justas? Porque van a ser autojusticia delante de Dios, las cuales a Dios no le van a conformar. De esa manera se manifiesta la carne y mucho más. Por eso nosotros no tenemos que encerrarnos solo en las obras de la carne que enumera el apóstol Pablo en Gálatas, sino que hay manifestaciones de la carne que aún nosotros no hemos detectado y que son manifiestas
y son visibles, de la cual Dios quiere que nosotros ya no andemos de esa manera, ni nos movamos de esa manera, ni pensemos de esa manera, ni nos manifestemos de esa manera, sino que andemos como espirituales. ¿Qué es andar como espirituales? Bueno, aquellos que han tomado la palabra de Dios y no han tenido oposición a la palabra de Dios. Aquellos que se le ha revelado el Evangelio, que se le ha revelado la palabra de Dios y no dicen, no están así. Al contrario, dicen, gracias Señor por lo que me has revelado en este día. Gracias Señor por lo que me has enseñado en este día. Gracias Señor, y necesito tu ayuda para ponerlo por obra. Necesito de tu gracia para poder practicarlo. Señor, yo quiero crecer, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Quiero andar en tu gracia, quiero andar en tu verdad. Quiero mostrarme como un verdadero hijo tuyo. Quiero manifestarme como un verdadero hijo de Dios, como alguien que está en Cristo Jesús, siendo fiel, no un religioso, siéndote fiel siempre. Quiero hacer tu voluntad. Quiero comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Que yo no amo solamente de palabra, que yo no amo solamente de la boca para afuera, sino que amo y te amo a ti con todo mi corazón, que amo a mis hermanos y que cuando yo digo eso, lo tengo que demostrar. ¿De qué manera? Eligiendo a mi hermano. ¿De qué manera? Que no puede haber comparación entre lo que es una familia natural y la familia de Dios. Jesús estaba allí en la cruz y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos. Y él dijo, mi madre, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Lo miramos y decimos nosotros, ¿qué desprecio? ¿Estaba la madre ahí oyéndolo? ¿Qué podía decir María? ¿Acaso yo no soy tu madre? He aquí mi madre, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, Jesús amó al mundo, Jesús nos amó a nosotros y después nos enseñó a nosotros que el que no aborrece a su madre, a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermana, a su nuera, a los que tienen alrededor, los que tienen esa ligación carnal, no pueden ser discípulos del Señor. Por eso siguen cosas manifestándose en nosotros que nada tienen que ver con la palabra de Dios y nosotros todavía no la detectamos. No la detectamos porque pueden ser que no la han enseñado, puede ser que nosotros miramos para otro lado, que pensamos diferente, que tenemos una mente argumentativa. Y eso quiere decir que reúno muchas causas, reúno pensamientos en mi mente, la cual puedo exponer porque yo no hago la voluntad de Dios. Y sin embargo, toda nuestra justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia. Le podemos decir a Dios y le podemos decir miles de cosas delante de Dios que no van a servir para nada. Dios va a decir, no es así. Yo no te enseñé así. Esa no es mi voluntad. Entonces, amados hermanos, pensemos y meditemos siempre en esto. Que no nos encerremos solamente en un par de versículos, sino que meditemos en cuántas cosas la carne se puede llegar a manifestar. No solo a la que hemos leído, sino en muchas de sus malas cualidades, de sus malas expresiones, de sus malas decisiones, que nada tienen que ver con Dios. Si bien el apóstol Pablo en capítulo 8, del versículo 1 en adelante, empieza hablando más acerca de todas las cosas que pertenecen a la carne, pero nos tomaría ya mucho tiempo. Pero viene hablando de los que piensan según la carne, de los que obedecen a la carne, de los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu de Dios, que están dentro de las congregaciones. Por eso es otra cosa para meditar y abrir los ojos. Viene hablando acerca de que estas dos personas, estas dos clases de conductas se pueden manifestar en aquellos que han sido elegidos por Dios. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Dos clases de conducta diferentes. Comportamiento diferente, obra diferente, manifestaciones diferentes. Pero nosotros fuimos creados en Cristo Jesús no para andar conforme haciendo buenas obras, conforme a lo que nosotros pensamos, sino que Dios ya la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si nosotros descubrimos todas esas buenas obras, amados hermanos, si son reveladas en nuestro corazón, démosle gracias al Señor que Dios se va a manifestar en nuestra vida. Que no lo vamos a hacer nosotros, sino que Él lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, Él mostrará a este mundo lo que Él ha hecho con aquellos que Él ha elegido para manifestar su gloria, para manifestar su carácter, para manifestar su virtud, las cualidades de su carácter, que no son una, sino que son muchas. Y aunque el mundo vea un hombre natural,
nosotros somos hombres espirituales escogidos por Dios, renovados por Dios, amados hermanos, regenerados por Dios, engendrados por Dios. Y aunque otros nos digan que no es así, nosotros decimos, es lo que dice Dios y nada más que eso. Para Dios sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi boca. Quedaron algunas nosotros a ser personas más fieles delante de Dios, mejores hermanos, más crecidos, más manifestación de vida, que es lo que Dios quiere para nosotros, conforme, de acuerdo a lo que nosotros somos, creados en Cristo Jesús, ser formados a la semejanza, dice, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, de acuerdo a lo que Él es. Juan dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Uy, cuánta responsabilidad entonces. ¿Cuánta responsabilidad?